Buenas noches. Voy a platicar esta noche con José Casar. Él es economista, investigador universitario, y por él me enteré en la lectura de un ensayo del trabajo que hicieron algunos compañeros suyos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Don José, buenas noches. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches. El trabajo que hicieron y que me hacen ver que el problema derivado de la crisis económica que acarreó la pandemia es mucho más lacerante de lo que contempló el Coneval. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, como comentábamos antes de entrar al programa, lo que tenemos es una investigación con una metodología relativamente reciente que permite hacer no solo la estimación de la caída de los ingresos, que es lo que hace el Coneval, sino también la caída de los ingresos y su distribución entre los distintos grupos de población. De hecho, entre los distintos participantes en las encuestas, ¿no? Lo que encontramos es que puede haber un problema mucho más grande, mucho más grave que el que estimó inicialmente el Coneval de la caída de la caída de 10 millones de personas en pobreza por ingresos, que ese número podría llegar a alcanzar 16 millones cuando se toma en cuenta este tema de la distribución del ingreso y demás. Esta metodología lo que hace es ver qué tan lejos está de la línea de pobreza por ingresos, que a lo mejor vale la pena que lo aclaremos. La línea de pobreza por ingresos quiere decir el ingreso que se necesita para cubrir una canasta alimentaria definida por el propio Coneval, que le aporte a la persona los nutrientes que necesita para mantenerse sano. Esa canasta en el mes de mayo valía 1,603 pesos, del orden de 55 pesos diarios por persona para comprar los alimentos. El tema es que si el ingreso total de las personas se cae por abajo de esos 55 pesos diarios, pues la gente va además a gastar en otras cosas y pues lo que pensamos es que su alimentación pues va a sufrir, ¿no? O sea, no es un tema de que se vayan a morir de hambre ni que estemos al borde de una hambruna generalizada, pero sí hay un tema de que si esto se mantiene, pues podemos avanzar hacia una situación en la que mucha gente empiece a estar desnutrida, ¿no? Sí, cómo no, y sobre todo que con esta nueva metodología lo que se detecta es la depauperación no solo de 10 millones de personas, sino la afectación como a 16 millones de personas. Es correcto. Digamos, ya desde antes de la pandemia había 22 millones de personas cuyo ingreso por persona era más bajo de esos 55 pesos diarios que estoy diciendo. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es que a raíz de la pandemia, de la pérdida de empleos, la pérdida de ingresos, el cierre de empresas, etcétera, hay 16 millones de personas adicionales, de suerte que hoy por hoy, en esta estimación, estaríamos hablando de 38 millones de personas cuyo ingreso no alcanza a cubrir esa canasta alimentaria. Hay que tener en cuenta que esto no es lo mismo que lo que el propio Coneval denomina pobreza extrema, curiosamente. Para estar en pobreza extrema, esas personas tienen que tener, aparte de un ingreso abajo de esa línea, tienen que tener al menos 3 carencias esenciales no cubiertas, que tienen que ver con vivienda, con seguridad social, etcétera. ¿Sí? Entonces, esas personas que el Coneval cataloga como que están en pobreza extrema eran del orden de 9.8 millones antes de la pandemia, ¿no? Esto es estrictamente lo que llama el propio Coneval pobreza por ingresos. No es, yo sé que todos estos términos se traslapan y demás,
pero no es propiamente lo que se llama pobreza extrema, ¿no? Qué barbaridad. Y pues las personas no solamente nos alimentamos, bueno, los seres vivos. El caso es que las personas, esos 55 pesos mínimos que requieren para nutrirse, no son gastados solamente en alimentos, sino que tienen que transportarse, tienen Es correcto. que hacer algún gasto emergente, aunque sea comprar unas aspirinas, no se diga un medicamento de mayor complejidad y precio en la farmacia, si es que hay farmacia donde habitan las personas, sobre todo en extrema pobreza. Es decir, es un verdadero, pues yo diría, llamado el que está implícito en este estudio del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, como para que se procure pues aliviarlo, pero no creo que sea sencillo cuando lo que se está viendo en la Administración Pública Federal es un esfuerzo pues que yo no tenía idea de que hubiera un esfuerzo de austeridad tan extrema. Claro, digamos, tal vez ese es el mensaje central de este ensayo, que es que, digamos, estamos a tiempo y los recursos que se requieren para que la gente alcance por lo menos ese nivel de ingreso del que estábamos hablando, pues no es tanto dinero. O sea, lo que encuentra el estudio es que la persona promedio unos están más lejos de esta línea de pobreza por ingresos que otros, pero el promedio de la gente, de estos 38 millones de personas, el promedio de ellos están del orden de 450 o 500 pesos abajo de la línea, ¿sí? Entonces, si a todos ellos les diéramos lo que les falta para llegar a ese ingreso, estaríamos hablando de una cantidad que no es demasiado onerosa y que pensamos nosotros que se puede acomodar en el presupuesto de este año y en el presupuesto del año que entra. Sí, de hecho importa, según veo, alrededor de 18,000 millones de pesos. 18,000 y pico millones de pesos al mes, ¿no? Que se puede muy bien el resto del año asegurar y para el año próximo contemplarlo en el nuevo presupuesto, que es una parte mínima del Producto Interno Bruto y algunos... Es menos, de hecho, es 0.9% del Producto Interno Bruto y sería del orden del 3 y pico por ciento del presupuesto federal. Digamos, yo creo que si estamos reasignando gasto para determinados proyectos y programas, pues este sería un candidato natural, ¿no? Dada la gravedad del tema, ¿no? Y no es una suma imposible, digamos. Sin embargo, don José Casar, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues no imagino de qué manera se le puede hacer llegar ese dinero a las personas que lo requieren, que es pues, la cuarta parte de la población nacional. Un tercio, sí. No, efectivamente, o sea, esto no es una cosa sencilla, ¿no? En particular, como decía, porque las distintas personas están a distinta distancia de esta línea, ¿no? Pero en fin, el tema es que lo primero es darse cuenta de la gravedad del problema, lo segundo es apartar los recursos, destinar los recursos que se requieren para resolverlo, y el tercero es que el aparato burocrático del Estado encuentre la manera de hacerlo. No es imposible. Hay una serie, no vamos a encontrar en el corto plazo una manera de hacer una repartición de ingresos, una transferencia de ingresos de esta naturaleza de manera sencilla. ¿Sí? Y no va a ser perfecto, vamos a fallar, va a haber gente que no lo reciba, que lo debería recibir, y seguramente gente que lo recibe, que no lo debería recibir. Pero dada la magnitud del problema, creo que si
si lo solucionamos o no lo solucionamos, si lo atendemos en un 80%, es mejor que cero. Y hay muchas maneras de atacar el problema. Están los propios padrones, estos que han estado levantando los servidores de la nación, como dicen, ¿no? Están los padrones de los programas que ya se tienen. Están los padrones, que también habría que echar mano de ellos, de las administraciones pasadas, tanto el padrón de Progresa como el mucho más amplio del Seguro Popular. Yo sé que no es que huele a feo por el pasado y tal, pero eso es irrelevante, hay que echar mano. Es información que ahí está y que debiera aprovecharse. Y que debe aprovecharse. Y se puede pensar en otro tipo de cosas, y otro tipo de mecanismos, como en otros países, que es, por ejemplo, la autoadscripción a los programas, ¿no? O sea, que la gente va y se anota en los programas, o que a nivel municipal o delegacional, bueno, como se llaman ahora, al nivel de las alcaldías, haya pequeños programas de obras que no se han hecho y que son necesarias, y que la gente pueda ir y trabajar una vez por semana o 2 veces por semana para juntar este ingreso, ¿no? En fin, creo que es cuestión de imaginación y de echarle ganas y de ver cómo se soluciona el problema, ¿no? O sea, sí es un problema el tema de la transferencia de los recursos, sí va a haber problemas, no lo vamos a hacer de manera perfecta, pero hay que actuar, yo creo que de inmediato, ¿no? Lo más importante es que está el diagnóstico y está también planteada la manera de enfrentarlo, para lo cual pues solo se requeriría, por lo que entiendo, eso que se le llama voluntad política. Sí. Don José Casar, yo le pido que permanezca aquí, el tiempo de esta emisión se agota, pero me gustará que continuemos esta charla que afecta pues a casi 40 millones de personas en México, para seguir hablando de lo que es llegar a los extremos del hambre. ¿Aguanta usted aquí? Sí, desde luego, Carlos. Le agradezco mucho. Estoy aquí. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.